que nosotros predicamos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bien. Oh Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor Jesús por estar en medio nuestro, Señor. Gracias Espíritu Santo por haberte movido en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hemos podido alabarte y glorificarte, Señor. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Por eso circuncida nuestros oídos, Señor, en esta tarde, para que podamos escuchar lo que tu Hijo trae para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, escuchar la palabra, una palabra de instrucción, una palabra de enseñanza, para nuestro bienestar, Señor. Por eso queremos que la palabra llegue a nuestro corazón, que esta palabra pueda germinar en nuestro corazón y que esta palabra pueda dar fruto, el fruto que tú quieres que demos, primeramente para nosotros y luego para salir ahí fuera y decir a esas almas que se van a salvar, porque Jesús murió por ellas. Así que bendecimos a nuestro hermano Antonio, bendecimos lo que trae en esta tarde, bendecimos su vida, su matrimonio, su ministerio. Gracias, Padre, te damos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús, por todo lo que nos das y por todo lo que vamos a recibir ahora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Hijo. Y buenas tardes, Espíritu Santo. Qué bonito es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? ¿Tenemos visitas nuevas? ¿Cuál es tu nombre, hermana? ¿Cómo? Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Gracias. Espero que te sientas como en tu casa. Gracias. Vemos como el pueblo de Dios es grande y sabéis que Jesús solo tiene una voz, ¿verdad? Y si su oveja escucha su voz, ¿verdad? Y la que no es su oveja no escucha su voz, ¿verdad? Por eso estamos aquí, a escuchar de nuestro Señor, a ver qué nuestro Señor quiere hablarnos en esta tarde. Anhelamos de nuestro Señor. Amén. Una cosa que demanda a su pueblo, muchas veces quise juntar como las gallinas junto a los polluelos, pero no quisiste. Además le demandaba que siempre apedreaba y desechaban a los enviados que se les enviaba a las vidas, ¿verdad? Por eso que bueno es recibir la palabra de nuestro Señor que llega a nuestras vidas
abrazarla. La palabra es como una espada de doble filo que penetra en nuestro interior, discierne los pensamientos, ¿verdad? Llega hasta la coyuntura, hasta lo más profundo de nuestra alma y nos ayuda a saltar para vida eterna, ¿verdad? ¿Qué sería del cristiano si no se expusiera la palabra de nuestro Señor? Si ya nuestro Señor dijo que andáramos de dos en dos, ¿verdad? Y si tú cayeras, ¿quién te diría? ¿O quién te levantaría, verdad? ¿Quién te diría que estás cayendo? Si a veces somos duros, ¿verdad? El pueblo de Dios, más duro que 40 años en un desierto, eran cabezones, eran duros. Ese pueblo también camina hoy. Seguimos siendo pueblo de Dios y Dios sigue construyendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? No es por casualidad que permaneciera en la Escritura para avisarnos que nuestro corazón es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo lo conoce el Señor. Por eso debemos de ir a Él. Mira nuestro Señor en Juan 9, del 4 al 5 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. Viene la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿verdad? Le era necesario hacer la voluntad del Padre mientras estaba la luz del mundo. ¿La luz del mundo quién es? Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué decía mientras la luz esté en este mundo? Cristo debía de morir, ¿verdad? Cristo dijo que me voy, es necesario que yo me vaya a que venga el Espíritu Santo y os paternice, ¿verdad? Y os guíe a mí, ¿verdad? ¿Cómo podemos alumbrar hoy? Cristo no se fue, hay oscuridad en este mundo, porque Cristo era la luz y vino a este mundo a alumbrar. El mundo andaba en oscuridad, el mundo estaba destituido de la gloria de Dios, el mundo tenía una paternidad que no era la paternidad de Cristo Jesús, y era necesario que Dios se desvistiera de su gloria, se hiciera hombre, para venir a darnos luz y darnos vida, ¿verdad? Juan 8:12 dice: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces mi pregunta, hermano, ¿lo seguimos? ¿Hay esa luz en nosotros? Si lo seguimos, no hay tinieblas en nosotros. Qué privilegio el que nos dio nuestro Señor el poner una luz en nosotros, ¿verdad? Una luz a la hora de qué? De seguirlo a Cristo Jesús. Una luz que no nos pertenecía, porque ¿qué éramos nosotros antes de llegar a Jesús? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no entendemos eso, quizás quieras volver a saborear lo que viviste antes, porque no has entendido de lo que Dios te ha sacado y de lo que Dios te ha librado. En Mateo 5, del 13 al 16, nos habla de una luz y nos habla de una sal. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Tú eras sal antes, tú podías dar sabor, nada podíamos hacer sin Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio los nutrientes necesarios para poder dar luz y sal a este mundo. Pero si el creyente y el cristiano no hace los cometidos para lo cual fue rescatado y nacido de nuevo, ¿tú crees que hay sal en ti? ¿Tú eres vocero de Cristo Jesús? Si eres vocero de Cristo Jesús, eres sal.
¿O eres un vocero de las tinieblas? ¿Qué? Bueno, para eso estamos en la construcción. Mira, el Señor no quiere perfectos, sino personas que se mantengan en la obra. Dice la palabra que por muy torpes que seamos, lo conseguiremos en Cristo Jesús. Porque no van a ser por nuestros méritos, van a ser por los méritos de Él. Pero claro, los méritos de Él, ¿cuáles son? Al exponerme yo en la palabra. Si yo no me pongo en la palabra, si yo me involucro en el mundo, yo le estoy dando autoridad al que está en este mundo, ¿verdad? Él como anda, como un león rugiente a ver quién devorar, ¿verdad? ¿Y a quién devora? Primeramente a las ovejas que se separan de un rebaño. Son las más fáciles, ¿verdad? Porque cuando estamos unidos, ¿verdad? Que nos podemos hablar, nos podemos comentar las cosas, podemos dar una palabra de ánimo, podemos avisarnos en no caer en las trampas de la serpiente, que aún siendo astuta, temo que os haga tropezar y os haga caer. Siempre somos luz y atalaya unos para otros, para avivar el fuego del don que habita en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fuego y el don que habita dentro de ti? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo come. El Espíritu Santo come. ¿De qué come? De la palabra de Dios. De la oración, de la dedicación. Así es. De las herramientas que provienen de arriba, que no provienen de lo alto, ¿verdad? Allí ha descrito la hermana como David quisieron ponerle una armadura de peso y no podía con esa armadura, ¿verdad? Pero en el nombre de Cristo y si ese circunciso que está retando el pueblo de Dios, ese incircunciso hoy ya quita el aprobio del que está en el pueblo de Dios y lo quitó. Y esa es la bendita palabra de nuestro Señor. Quita el aprobio y la vergüenza que podamos tener encima en nosotros, venciendo a los golianes y las circunstancias que puedan querer hacernos caer, hacernos dudar del Dios tan grande y poderoso que tenemos, ¿verdad? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vemos que el testimonio y la glorificación están en nuestro caminar como creyentes y como cristianos, ¿verdad? Pablo decía, a mí me gusta mucho el ejemplo de Pablo porque él decía, hablan de mí, aquel que mataba a los cristianos. Y ahora predica en nombre de Cristo, y Cristo es glorificado por causa de ti. Qué bonito es que Cristo sea glorificado por tu transformación, que Cristo sea glorificado por el cambio de tu vida, sin abrir la boquita, sin hablar tanto de la palabra, ¿verdad? Porque dice que el que mienta en nombre del Señor que se aparte de toda iniquidad, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces somos muy ligeros para hablar de Dios, pero hay gente del mundo que nos observa y dice, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse en que no se va tanto nosotros y se va en la obra de Cristo, ¿verdad? Dice que el enemigo se viste de ángel de luz, pero no es luz, ¿verdad? Se viste de piedad, pero no hay piedad en él, ¿verdad? ¿Cuántos en el mundo te tocaban las palmas en las parditas, te decían, soy tu amigo, que te quiero, pero cuando te faltaba algo corrían todos como, ¿verdad? Nadie te cuidaba, nadie estaba ahí en los momentos más duros, más fuertes, pero Cristo siempre estuvo, porque Cristo es la verdad. Y Cristo al que disciplina ama. Quizás yo le digo, Señor, quiero prosperar en tu camino, quiero prosperar en tu verdad, quiero que me hagas con las miles de promesas que están aquí, que incluso me pondrás en estima con la sociedad, con el mundo, y entra un proceso en el cristiano, en donde, ¿verdad?, se retuerce el barro, ¿verdad? Y Dios aprieta y ahora no es lo que tú querías, porque tú pensabas que en Cristo Jesús eras happy.
Y él vino a hacerte y hacerte nuevo, ¿verdad? No se puede retener un vino nuevo en un odre que es viejo, porque al fermentar revienta. Y tenemos que nacer de nuevo. Tú siendo entendido de la ley, tú siendo que has venido de aquellas oscuridades, conociendo el mundo, tú no entiendes que es necesario que nazcas de nuevo, que rompa toda estructura de edificación, lo que te ha enseñado papá, mamá, tu ciudad, tu nación, en donde viniste, ¿verdad? Todas esas estructuras que romperlas y nacer de nuevo. He aquí uno que viene detrás de mí, pero es antes que yo. Ese sí os bautizará en espíritu y en fuego, ¿verdad? ¿Qué es el fuego? Y la verdad. Fuego es verdad. La verdad es para valientes. Juan 9, 4, 5. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Saben? Mientras tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mira qué mensaje nos dejó nuestro Señor. Dice en Marcos 16, 15, 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo, ¿verdad? Qué bonito es ser funcional en Cristo Jesús. Poder llevar a las personas no solamente a que confiesen a Cristo como su dueño y salvador, sino que quieran transformar su vida en el poder de ponerse a la bendita palabra. El Evangelio es locura, pero es vida para el creyente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo antes no sabía dónde iba, siempre había incertidumbres en mi vida y quería caminar o esforzarme como lo que absorbía en el mundo. ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo hacer esto? Y siempre me enseñaban a hacer las cosas malas. Yo me quería comer el mundo y el mundo me comió a mí, ¿verdad? Sin embargo, yo no sabía ni a dónde iba. Yo veía que la vida era una cuesta para arriba. Todo el enemigo siempre te da un poquito, pero se cobra mucho, ¿verdad? Nos roba mucha vida, nos roba mucho tiempo. Pero Cristo viene en su momento. Y Él nos da un camino, nos da una verdad y nos da una vida. ¿Verdad? Entonces, qué privilegio tener en nosotros esa luz al caminar y el creer en Él. Tener esa luz en nosotros, que es Cristo Jesús, poder predicar y explicar el Evangelio. Y dice que a los tales que hacen estas cosas les siguen una señal. ¿Verdad? ¿Qué señales son? Dice, y estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué privilegio, hermanos, que eso esté en nosotros. Pero cuando nos ubicamos en aquellos senderos antiguos, ¿verdad? Como otros caminaron. A veces yo quiero tener a Cristo y vivir en Cristo, pero vivir en la sociedad. Está muy bien. No te pido, él oraba y decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides y los cuides de este mundo. Tú te cuidas de este mundo. Tú eres un pueblo genuino. No hay un pueblo como nosotros, donde solo tenemos un Dios. Y sabemos que en otro tiempo fuimos a aquel pueblo que era un pueblo pagano, donde teníamos muchos dioses, donde teníamos muchas dudas, y de todas las cosas practicáramos que éramos abominación y abominación para Dios. Pero fuimos injertados en la vida verdadera. ¿Verdad? ¿Tú lo crees que fuiste injertado? Pues si fuiste injertado como lo soy yo, tenemos que beber de esa sangre.
Yo cuando quiero beber de la savia del mundo, se nota que el cristiano empieza a florecer otra vez, ¿verdad? ¿Ha visto? Yo muchas veces cuando voy a Sevilla, a casa de mis padres, ahí hay un naranjo, pero mitad naranja y mitad limón. Y me quedo mirando y digo, que es verdad el Señor pues, que se puede injertar, ¿verdad? No era nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero sí va a ser, si es la naturaleza de Cristo que todos demos un fruto. Y ese fruto tiene que ser para su gloria y su honra. ¿Qué frutos presentamos nosotros al Señor? ¿Cuál es la mayor sabiduría para el creyente? Hay otra más. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Habla la palabra de talento, de dones, pero siempre vivimos el cristianismo para mí solo. Muchas personas que los entiendo cuando dicen los 70, los 80, qué fuerte se predicaba el evangelio. Claro que lo creo, se podía gente de los más fieles y los más despreciados y cuando sentían el poder de Dios y la transformación en su vida, necesitaban contarlo, necesitaban expresárselo al mundo, de quién lo había salvado y quién había actuado en ello. Entonces, ¿qué está pasando en el día de hoy? ¿Por qué guardamos el evangelio? Porque ya no brillamos como luz, porque no sazonamos este mundo con Cristo, ¿verdad? Cuando estoy con hermanos, comparto la palabra de Cristo. Cuando estoy en el mundo, predico de cosas del mundo y no soy capaz de transformar el ambiente para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? La gente sin Cristo anda sin luz, como tú y yo andamos en nuestro tiempo. Y después cuando nos pegan un coletazo, como digo yo, tu hijo, tu jefe, tu amigo, tu amiga, hay que ver con lo bien que me he comportado con él. El Señor no vino a hacer obras sociales. El Señor vino a convertir a las personas. Y si tú no le predicas de Cristo, la luz no está en él. Y las tinieblas prevalecen. Y al final te vas a picar. Por eso es necesario que prediquemos y prediquemos de Cristo. Amén. Un mandamiento nuevo nos dio nuestro Señor. ¿Cuál fue? Que nos amemos unos a otros. Y a veces pensamos, cuando no nos ubicamos en el Evangelio de mi pueblo perece por falta de conocimiento, pensamos que solo hacerle el bien a una persona o tocarle las espaldas, como digo yo. Y el Señor, cuando Él habla de las cosas de su reino y va en su mente en las cosas de su reino y Él habla sobre alineado al propósito de su reino. Y cuando habla del que no ama a sus manos, y que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, es porque nosotros necesitamos predicar y predicar a Dios, amar a Dios y predicar el mundo de Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros no hay predicación, nosotros no amamos, porque no salvamos. Hemos leído el pasaje, ¿verdad?, de la gran comisión. Y si predicamos el evangelio y los bautizamos, serán salvos. ¿Por qué guardar? Si dice la palabra que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. Si a mí hoy en día me tienen que poner un tapón en la boca para que me calle. Porque sé quién me salvó, sé quién me libró y sé que
la gente de afuera necesita salud. Tú puedes hacer lo que quieras. El Señor le habló a un soldado, le habló a un republicano, le hablaba a un maestro, le hablaba... No importa en qué trabajes y lo que hagas, pero lleva a Cristo en tu vida y en tu corazón. Te vas a evitar muchos palos. Y muchos cepos y trampas que está poniendo el enemigo, que ese no descansa, ¿eh? Recordad que no cayó solo. Cayó con la tercera parte de los ángeles para abajo. Con todos los que le siguieron, que querían hacer su obra. Y si alguien sigue a alguien que quería creerse más que Dios y se halló iniquidad en él, ¿qué pensáis que están haciendo todos los que le siguen? Creerse más que Dios, que lo sigas, que la adore, ¿verdad? Cuando estaba Jesús en los 40 días de ayuno, que no le ofreció, si te postraras a mí te daría todas las cosas del mundo. Pero él vino a hurtar, a robar y a matar. Te da una ilusión donde viene a destrozarte, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y de esa tiene que permanecer el creyente. De la palabra. De la palabra. Y la palabra unificada. Y la palabra en un templo. Y la palabra también en mi casa, donde tengo que repasarla estudiando. Pero hoy el tema 10 es mantener la presencia de Dios. Y yo me pregunto si nos esforzamos en mantenerlo. Yo me esfuerzo, yo intento siempre estudiar, intento siempre tener celo con la vida, de predicar el nombre de nuestro Señor Jesús. Intento siempre cada día atesorar más, atesorarle más de palabras para poder luchar contra principados, potestades y huestes celestiales que hay en los ambientes, ¿verdad? Por eso el creyente debe de mantener la presencia. Tú cuando enciendes un fuego en el campo tienes que echarle leña, ¿verdad? Tendrás que ir a buscarla, tendrás que echarla. El pueblo dio un tiempo que se apagó el fuego del altar, ¿verdad? Y cuando se apagó el fuego del altar, que siempre estaba encendido, después decidieron que querían ser reinados como los otros pueblos, que querían un rey, y quitaron la gloria de Dios que tenían sobre sus cabezas por poner la gloria de un hombre. Y así terminaron todos, ¿verdad? Esclavizados 400 años, ¿verdad? Hubo un tiempo que tú y yo también estuvimos esclavizados. No teníamos presencia de Dios, ¿verdad? Pero vino Cristo y nos dio luz. Y vino Cristo y nos alumbró. Y nos enseñó las tinieblas. Y de eso vamos a seguir hablando. Si hacemos lo que Dios quiere. Mira en Juan 8, 42, 47, para que la gente no piense que a Cristo se le puede burlar. No es solamente de que tú te vistas de apariencia de creyente o de cristiano, sino que Jesús le dice a su pueblo, porque vino primero a barrer su casa, dice en Juan 8, del 42 al 47, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y de los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces vemos un fruto en el que se está apagando y en el que se está enfriando en los caminos del Señor, y el que ya no está manteniendo la presencia de Dios. Primer fruto, no recibe la palabra, no recibe los enviados, no puede haber cabida en él, y hay una circunstancia al final en su interior, en su vida, que al final empieza a pegar saltitos en la silla cuando viene a escuchar de la palabra, y poco a poco se va apartando, y hay días ni que viene, ¿verdad? Porque la palabra le hace daño, ¿verdad? Pero tú como creyente debemos de exponernos cada día a la verdad, para que esas tinieblas no habiten en nosotros, y no solamente eso, sino que crezcan y quieran hacer una construcción dentro de nuestra vida, ¿verdad? Por eso el cristiano sabe que tiene necesidad de Dios todos los días. Si la obra hubiera sido Cristo en el momento que nos convertimos, ¿verdad? ¿Para qué íbamos a venir a escuchar de la palabra? ¿Para qué íbamos a seguir a Cristo? Pero como la construcción hasta que vayamos en Él, porque Él está adornando y vistiendo a la novia. ¿Y tú cómo se presenta uno en la boda? De blanco. Y Cristo, tú teniendo la suciedad más oscura y el pecado más rojo que el carmesí, te va a presentar blanca y pura el día que termine la obra de Dios. Aleluya. ¿Qué entendemos por esto? Hoy en día a veces la gente no quiere la verdad, no quiere limpiarse, quiere vivir el evangelio cómodo, no quiere la confrontación y no quiere el esfuerzo de lo que es pasar por la puerta estrecha. Vivimos más mejor en Cristo Jesús, pero Cristo Jesús quiere más cosas de nosotros. Yo lo siento, a mí me lo demanda en mi vida, y creo que a todo creyente se lo demandará, ¿verdad? Porque el cristiano es agua viva, y cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Que huele y huele mal. Entonces siempre debemos de estar en construcción. Y puedes construir, dejar que la palabra penetre en nuestra vida y aceptarla y recibirla. Y esforzándonos a cambiar, y esforzándonos a entregarle cada día más cosas a nuestro Señor. Si el Señor lo que quiere siempre es brillar, y brillar en nosotros. Amén. ¿Sabe? Hay gente que no entiende que no solamente es recibir a Jesús, que no solamente es bautizarse. ¿Sabe quién estaba en la Santa Cena? ¿Quién? Judas, sí. Y comió, ¿verdad? Y bebió, y lo traicionó. Por eso nosotros como creyentes deberíamos siempre analizar nuestra conducta delante del Señor, para ver si no estoy traicionando a nuestro Señor con nuestra vida o con nuestra conducta, ¿verdad? En Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Romanos 2:25-29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircunciso. Si pues el incircunciso guardase la orden de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircunciso? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de ella.
Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, el que es en el interior, y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino viene de Dios. Qué bonito que la transformación sea interna. El mantener ese fuego en nuestro interior. Yo recuerdo el pasaje que continúa, donde Pablo, que no andó con Cristo, fue a reprocharle a Pedro, ¿por qué estaba enseñando la circuncisión de nuevo? ¿Por qué estaba poniendo cargas y pesos en los gentiles? Cuando la circuncisión de nada es, porque la circuncisión hay que hacerla y hay que hacerla de corazón. Y fue para un pueblo judío que habitaba en la ley, y para ese pueblo se le dio y se le dijo que hicieran eso al nacer sus hijos, y se le dio el Torá, y se le dio, pero nosotros, nacidos de nuevo, participamos de esas cosas, sí y no. Participamos de aquí, del interior. La hacemos de corazón, no por ley. La ley fue para ellos, nosotros vivimos en la gracia, pero la gracia no significa que yo tengo libertinaje, ¿verdad? Porque Dios unificó, dice que vendría un sacerdocio nuevo con una ley nueva, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu pueblo como tú mismo. ¿Y este es el cumplimiento de qué? De la ley. Pero la ley está ahí metida. Y ya no la haces tú por imposición, lo vas a hacer porque conoces la verdad. La verdad te hizo libre y sabes que todo te ayuda bien. Necesitamos ese corazón nuevo que quiere nuestro Señor. Ese estudio que estamos empezando dice: Dios escogió una morada. ¿Pero qué morada escogió Dios? La morada que escogió Dios somos tú y somos yo, ¿verdad? Esa es la morada que escogió Dios. Dios quiere habitar dentro de nosotros, ¿verdad? Mira, hubo Adán y Eva. ¿Dónde vivían? ¿Dónde? ¿Pero con quién? En la presencia de Dios. Y el barro se echó a perder en sus manos. Y pecaron por poner voz y por poner oído a la serpiente, que siendo astuta lo hizo tropezar. Podéis comer de todos los árboles del huerto, menos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tendencia tiene el hombre? Creerse que es lo que te prohíbe Dios. Ahí tú vas a querer semejanza a Dios, o vas a tener un crecimiento, y lo que te hace es destituirte, separarte de la gloria de Dios. Y cada vez más despegado, ¿verdad? Antes estábamos aquí cerquita, y ¿en dónde caímos? Aquí abajo, ¿verdad? Por eso hay gente que dice: esto proviene de Dios, esto no proviene de Dios, esto es de la carne y no proviene de Dios. Todo lo que tú ves en este mundo es natural, y todo lo que provenga de este mundo es carnal. Pero ¿cómo yo sé que a Dios le agrada y no le agrada? Simplemente irme a lo que no quiere que Dios haga. De todo esto ahora lo puedes comer, pero no hagas eso. No tendrás ídolo, ¿verdad? No tomarás el nombre del Señor en vano. Guarda el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio, no adulterarás, no robarás, ¿verdad? Así muchas cosas que son esos árboles que hoy tenemos prohibido que tocar. Pero el enemigo, ¿qué te dice? Que eso es lo mejor, ¿verdad? Hacer y hacer todo lo contrario a Dios.
Dios quiere para que entendamos que si el hombre estando junto a él cayó y tropezó, ¿a ti qué te podría pasar si no nos guardamos en el Señor? Si no nos sentimos débiles, ¿verdad? Para que Él se glorifique y se glorifique en nuestra vida. En nuestra debilidad Dios se glorifica. Cuando tú te sientes fuerte, cuando tú sientes que yo puedo hacer esto, yo me voy a ir, como yo he escuchado a algunos, yo me voy a ir a predicar a la discoteca, no, porque yo sé muy bien lo que hago, y tú ves que empieza a andar los caminos de oscuridad, y porque empieza a creer que es fuerte, y nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Y no podemos llevar a Cristo Jesús donde Él no nos envía, ¿verdad? Porque primero hay que ser discípulos, y después ser enviados. Y a veces nos enviamos nosotros y nos metemos unos porrazos, ¿verdad? Hermanos, ellos andando, viviendo la presencia de Dios, tropezaron. Noé andaba en la presencia de Dios, caminaba con Dios. Todo lo que le rodeaba era contrario, pero él permanecía fiel. Y dice en Génesis 6, del 6 al 7, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, rearé sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haber lo que hecho, ¿verdad? Qué lastimoso que el Señor se arrepienta de que el mensaje llegue a nuestra vida y nosotros sigamos en nuestra concupiscencia, sigamos en nuestra vida sin entender el mensaje de salvación que ha llegado a nuestra vida. ¿Tú has entendido el mensaje? ¿Tú mantienes ese amor y esa luz en tu vida? Cristo te revistió en él, ¿verdad? Cristo te revistió en él. Ahora, como hijo, heredero y coheredero del reino de los cielos, ¿qué deberíamos estar haciendo aquí en la tierra? Si queremos mantener la presencia de Dios, si yo quiero que Dios haga morada y haga morada en mi vida. Cuando se construía un templo antiguamente, había un lugar de atrios, un lugar santo, un lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo que estaba ahí dentro, el arca. ¿Y qué estaba dentro del arca? ¿La vara de quién? Un maná que venía de dónde? Que cayó de lo alto, ¿verdad? Que ese pan que comió Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué más? Y leyes, estatutos. Si yo quiero que Dios more en mi vida y quiero ser exaltar, donde se va a mostrar la gloria de Dios para otras vidas, para otros pueblos, tengo que tener yo esas cosas en mi vida. Tengo que tener fe, algo que era un palo muerto y florece. Tengo que ser transformado en una vida nueva. Tengo que tener leyes dentro de mi corazón. Hasta aquí quiere mi Padre y hasta aquí no. Y también tengo que tener, ¿qué más? Pan. Palabra de nuestro Señor. Estar comiendo y comiendo en él. Ahí habita el Señor. Y ahí se muestra el Señor al pueblo. Mira qué bonito nuestro Señor, que dice en Juan 17, del 21 al 23, dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que a mí me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Verdad?
Y como leímos al principio, dice, de mientras que la luz está en este mundo, me es necesario hacer la obra de mi Padre. Si la luz está en ti, tú obedeces al Padre en estas tinieblas, en esta oscuridad. Eres templo del Espíritu Santo. Está obrando el Señor a través de ti. Tú ves que la gente se está convirtiendo. Tú ves la gente que te sientes como enviado del Señor cuando la gente pega un paro en su vida, en su carrera aquí en el mundo, porque Dios te ha utilizado y le llega el nombre de Cristo y eso le ha hecho a esa persona frenarse, meditar en su camino, reconocer que tiene una paternidad que es nuestro Señor y que el enemigo lo está llevando a caminos y a senderos de tropiezo y de caída. Dios te está utilizando para otras vidas, está haciendo las funciones de lo alto como le hizo Jesús. Como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que ellos entiendan que como me amaste a mí, también lo amas a ellos, ¿verdad? Pero el Cristo anduvo diciendo, de mientras que estoy aquí, de mientras que soy luz, y hacer la voluntad de mi Padre. ¿Tú te dices eso en tu corazón? De mientras que yo soy aquí luz y hacer la voluntad de mi Padre. ¿Aló? Primero de Corintios 3, de 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiráis. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Uy, Dios mío. Antes tocaba a los santos, tocaba algo impuro y había que sacarlo del poblado y dejarlo allí a ver si se quitaba la lepra o se sanaba. Y nosotros hoy queremos meterlo en los santos, queremos meterlo impuro. No hemos entendido el señorío de Dios en nuestra vida. Antes teníamos un señorío del enemigo y ahora tenemos un señorío de Dios sobre nuestra vida. Quiere que andemos y caminemos en él. Y sin embargo nos ensuciamos tocando cosas impuras, desobedeciendo, intentando destruir el templo de Dios. ¿Cómo destruyó el templo de Dios hoy en día? Si permitiéramos que el mundo entrara aquí, y cuando me refiero al mundo, no la gente del mundo, sino las costumbres del mundo aquí, hemos destruido el templo de Dios, ¿verdad? Si yo dígame, pastor. La basura corrompe. Amén. ¿Y qué haríamos si nosotros dejáramos también entrar la suciedad del mundo dentro de este templo? Lo destruiríamos, ¿verdad? ¿Usted cree que el Espíritu Santo podría habitar ahí? ¿Usted cree que cuando entraba lo impuro dentro del templo del Señor, siempre los pueblos paganos cuando luchaban y querían arrebatar las cosas a los hijos de Dios, ¿sabe cuándo solo podían? ¿Sabe cuándo Dios solo lo entregaba en sus manos? Cuando el pueblo no hacía su voluntad. ¿Y tú sabes lo primero que hacía el paganismo? Entraba dentro del templo y se llevaba ¿qué? El arca. Se llevaba la presencia, se llevaba el cimiento, el saber que la vara de Aarón floreció, que necesito estatutos y leyes y que necesito un pan que proviene del alto. ¿Para qué? Para quitarte los principios. Y a veces pasa eso en el cristiano, que cuando no obedecemos viene el enemigo y roba, quita la presencia de nosotros, nos deja sin cimiento. Por eso dice que en qué estamos edificados. Si tuviéramos edificado la roca, vendrán los vientos impetuosos y no podrá
no podrá hacernos caer, pero si estamos edificados en la arena, ¿qué pasaría en nosotros? Que ya vinieron a quitarnos el arca, que ya penetró el enemigo en nuestras murallas, que ya penetró el enemigo en el lugar santo, que ya sin darme cuenta se llevó el arca, se llevó la presencia de Dios, por no ser una atalaya, por no ser un vigilante. Debemos de coger con celo el templo que Dios nos ha dado. Guardarlo, arrepentirnos de la suciedad que hemos permitido en nosotros. A veces empieza con el enemigo tan astuto que se mete como la serpiente. No pasa nada. Y hay creyentes que le dicen al hermano, no pasa nada tú andas en la gracia. Pero no se lo dice como una persona que siente un peso. Esa palabra es para una persona que se siente caído por un fallo, pero se ha arrepentido y tú quieres levantarlo. Pero no esa palabra para una persona que quiere permanecer en el pecado y no quiere quitar eso de su vida. Tú no eres atalaya, tú estás acomodando la mentira de tu hermano dentro de su templo. Y lo vas a destruir. Y Dios lo va a destruir a él. Porque el que destruye el templo, Dios lo destruye a él. Debemos de volvernos a nuestro Señor a construir las murallas, el fortín, para que no entre el enemigo. Poner atalayas, poner vigilante, que es el Espíritu Santo, tener palabra, tener una visión, qué estamos haciendo aquí, el por qué estamos aquí, qué debo hacer, a dónde debo de ir. Cuando tú tienes esos principios, tú empiezas a prepararte, porque tú tienes que presentarte un día delante del Señor. ¿Tú sabes que tú y yo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Y tú crees que tu boca o la mía se va a justificar delante de Él? No nos podremos justificar. Yo no estoy aquí porque el hermano no hacía, la hermana no iba. Justificación, y ninguna boca se va a justificar delante del Señor. Porque el Señor lo primero que me va a decir, háblame de ti. Si yo de verdad en mi caminar dentro del Evangelio, si yo hubiera puesto mi mirada en el hombre, ahora entiendo, maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. Yo hubiera caído, pero vamos, a la semana de haberme convertido, hubiera caído. ¿Por qué? Porque unos van, otros vienen. Pero yo me llevo el versículo como David dice en los Salmos, deseé a veces los caminos de ellos, pero cuando vi su final me arrepentí. Y en mi conversión a Cristo Jesús, y cuando yo iba caminando, veía tantos caer, involucrarse en el mundo, y después venían destrozados y vuelven a irse y vuelven otra vez y entran ahí, y ahora entiendo el pueblo de Dios, qué duro es, y andan viviendo el Evangelio en un desierto, y que no llegues a entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es un simbolismo de las promesas que se hicieron desde Abraham hasta el día de hoy. Solo la vas a adquirir en aquella tierra. Tú estás en un proceso, si estás en un desierto, todavía estás en un proceso de salir de una esclavitud, de una limpieza de corazón, antes de llegar a recoger promesas que vienen de arriba. Promesas que ya se hablaron y se dieron a nuestros padres y antepasados de la fe. El Señor siempre dice, recuerdo la promesa que le hice a mí. Y por eso fue en busca de un pueblo que estaba en esclavitud, por las promesas. Pero esa promesa él la vio 400 años en esclavitud. Y dice que los encontré cuando clamaron por la servidumbre y la esclavitud. Que
¿Qué esperamos? ¿Que Dios nos encuentre cuando ya estamos hechos polvo? No hemos aprendido nada de las Escrituras. Ellos perdieron el fuego, ellos quisieron ser gobernados como otras naciones, y hoy el creyente sabe más de política que de la política de Cristo. Está más infectado del televisor que de la misma palabra y de la obra de Cristo. Está muy bien que sepa, pero primero Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Además, todo está en el reloj de Cristo. No quiero, Señor, que pase esto, no quiero que el mundo vaya peor, como si tú fueras a empujar la obra de Cristo, al contrario. Si dice la palabra que el mundo vaya peor, pero que tú y yo permanezcamos firmes en Cristo Jesús. A mí es de lo que haga el mundo que me va a contar, si ya Cristo me avisa y me lo dice. Pero también me dice, hallaré fe el día que venga. También me avisa que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué enfriarnos? Por poner la voz, por poner los hijos como lo es nuestra madre Eva, que puso el oído aquí a la serpiente, y creer que hay algo mejor que Dios. No hay nada fuera de Él, y por Él son todas las cosas hechas, y por Él todas las cosas son sostenidas. ¿Cómo te va a salir tú del sostén y de la verdad? Templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, tenemos una garantía perpetua y tenemos una garantía eterna. ¿Cómo cambiar eso? Como siempre digo yo, un día pagué por una arraigo, me dieron un arraigo, me dieron una falsificación. No permita que el enemigo te dé una falsificación, que se viste de ángel de luz, pero no es luz. ¿Sabes? Dice en Juan, del 1 al 5, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, de todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque no tienen fuerza, no tienen autoridad, no tienen poder. Y esa luz, desde el principio, quiere habitar en nosotros, y aunque venga y quiera prevalecer la tiniebla dentro de nosotros, tenemos un defensor y un abogado, que es Cristo Jesús, si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. No puede prevalecer la tiniebla en la vida de un cristiano. Debemos de cada día derrotarla en el nombre de Jesús, y cada día entregarle más área a nuestro Señor. A mí me pide cada día más área, y se las voy a dar en Cristo Jesús. Porque yo quiero, si mi Padre me pide algo, ¿cómo no dárselo? Estuviste un tiempo acomodado hasta que llega la palabra y te impacta. Hay una palabra que te toca, hay una alabanza que te dice, levántate, ¿no? Qué bonita la alabanza que se han tocado hoy. Tienes que vivir en el Espíritu Santo. Si de verdad quieres ser salvo y llegar a correr la buena carrera de la fe, por lo menos correr. Y dice la palabra que corramos legítimamente. Lo curioso es que ahí no hay ni primero, ni segundo, ni tercero. Todos vamos a tener el mismo premio, pero a todos tenemos que correr legítimamente. Eres cojo, esfuérzate y anda. Tienes un brazo menos, esfuérzate y anda.
Eres torpe, esfuérzate y hazlo, que el más listo va a tener el mismo premio que tú. Pero debemos de esforzarnos, debemos de mantener la presencia en nosotros, debemos de cuidar del templo que Dios nos ha dado. Amén. En el principio, ¿quién estaba en el principio? Y el verbo. ¿Y el verbo era? Dios. Si vemos desde el Génesis cómo el Señor va creando y cómo crea el Señor. El Señor crea a través de la palabra. El Señor crea a través de la palabra, por eso se llama Génesis, ¿verdad? Los principios. Cuando nosotros somos nacidos y nacidos de nuevo, ¿cómo va a construir el Señor en mi vida? Con la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Y cómo viene la fe? Por oír la palabra, ¿y la palabra de qué? De nuestro Señor. Y volvemos al principio de un día salimos, pero el Señor quiere volvernos a llevar. El oír la creación de Dios. Hágase en mi hijo y en mi hija, hágase esto. Y en mi hijo y mi hija, hágase lo otro. Y se va haciendo cosas enormes para la gloria y la honra de nuestro Señor, ¿verdad? Encima te llena de dones, te llena de capacidades, y como en aquel tiempo que nos dijo, y ahora señorean todo lo que yo te he dado, pero reconoce que yo fui el que te lo di. Así es en el Señor en nuestra vida, cuando el creyente y el cristiano va creciendo. Señorea en todo lo que te he dado, señorea en todos los dones que te he dado, pero recuerda que soy yo tu Padre el que te lo he dado. Y la gloria y la honra siempre es de Él, y toda corona se robará a sus pies, porque nada teníamos antes, ¿verdad? Hasta que Cristo no llegó y llegó a nuestra vida. Hay creyentes que se creen que todavía tienen algo porque somos muy listos, porque yo soy muy lista, ¿verdad? Quitándole la gloria al que lo merece. A veces le pedimos al Señor, Señor, obra en mi vida, dame esto, dame lo otro, y cuando Dios obra y después estamos con otra persona y Dios nos está observando y mirando, y en vez de decirle a la otra persona, tengo mi trabajo porque mi Dios me lo dio, tengo mi casa porque Dios me lo dio, tengo los dones porque Dios me lo dio, porque antes no tenía ninguno. Sin embargo, ya en su boca dice, no, porque me esforcé y lo conseguí. Y le roban la gloria a nuestro Señor. Te crees que las cosas por tu mérito. Y todas las cosas son puestas a la luz. Y dice que nuestra boca nos salvará y nuestra boca nos condenará, ¿verdad? Creemos que la vida está pasando de largo y estamos en el reloj de nuestro Señor. Y todo tiene una grabación puesta. Y cuando nosotros le quitamos la gloria al que lo merece, vamos a adquirir repercusión por eso, ¿verdad? Que el Señor te diga, si tú cuando llegaste a mis pies eras pobre y desnudo, ¿verdad? Eras ciego, estabas perdido en tu ceguera. En uno de los pasajes, cuando Dios dice que es la luz del mundo, me es necesario hacer las obras del que me envió, en Juan 9, 4, 5. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, en tanto que estoy en el mundo, en tanto que yo estoy aquí, en tanto que tú estás aquí, tienes que hacer la obra de nuestro Señor. Y él escupió en el suelo, juntó barro y que le dio vista que estaba haciendo. Y eso es lo que hace la luz. Obrar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si no entendemos que nosotros tenemos que movernos en esas áreas, ser funcional en Cristo Jesús. Padre, baja y sana mis manos, pero si tú eres la luz y la sal, y te envié, ¿a qué?
a predicar mi nombre, ¿qué? A bautizar. ¿Y qué dice la palabra? Y estos sabrán que son mis hijos. ¿Por qué? Porque sacarán demonios, porque sanarán, porque liberarán. Y esos testimonios deben de estar dentro de nosotros. Porque si no, Cristo no está dentro de mí. O quizás no haya entendido que he sido enviado a este mundo. Y Él no va a darme dones para mi propio ombligo. Me lo da para el mundo. Porque una luz no se puede esconder debajo de una luz. Se pone en lo más alto para que brille, resplandezca y digas: este es el camino, esta es la puerta. Y eso se llama Jesús. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Esta construcción es de ladrillo? ¿Esta construcción es de mano? Esta construcción es mucho más para allá. Esta construcción es por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor. Juan 1, del 1 al 5. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Dios. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta construcción es la construcción del principio, hermano, la que quiere el Señor hacer en nuestras vidas. Hágase, que se haga. Cuando recibimos la palabra de nuestro Señor, deberíamos de decir esas cosas. Hágase real en mi vida. ¿Qué es la fe? Dímelo tú. La certeza es la convicción de lo que no veo, pero lo espero. Hágase. Jesús quería ser sanado y decía que se haga conforme a la fe tuya, ¿verdad? Que se cree las cosas conforme a la fe tuya. Tú hoy en día en Cristo Jesús eres un constructor. Tu vida en Cristo Jesús es penosa porque estás construyendo con una fe penosa. Que se haga conforme a tu fe. Piensa en grande como heredero y coheredero del reino de los cielos. Y piensa en grande como revestido de la gracia y del amor que te revistió Cristo Jesús. Piensa en grande las funciones que tienes que hacer aquí en la tierra para presentar el nombre de nuestro Señor Jesús. Sé templo del Espíritu Santo para que Dios pueda morar ahí. Y dice que en el templo, en su presencia, podía hablarle a su pueblo y podía hacer maravillas dentro de su pueblo. Si nosotros guardamos el templo, el guardador del templo nos guardará a nosotros. ¿Verdad? Pero si no guardamos el templo, el dueño del templo lo destruirá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada. ¿Qué tuvo que llegar? Nuestro Señor. ¿Qué tuvo que separar? La luz de las tinieblas. ¿Tú separas la luz de las tinieblas? Debemos de separar la luz de las tinieblas. Esa es la creación perfecta de Dios. Volvernos al origen. Esta palabra me vino a mí porque siempre le digo yo a mis hombres cuando estamos reparando algo y
cuando vamos a probarlo no funciona, y te vienes aquí y le das otra vez y no funciona, y te vienes aquí y no funciona, siempre digo, volvamos al principio. Y empezamos a revisar todo desde el principio. Dale ahora. Funciona. Hay algo en el camino que nos estorbó y no nos dimos cuenta, se quedó ahí. Y ahora no funciona. Si hiciéramos eso en el cristiano, yo muchas veces cuando no funciono bien, me vuelvo al principio. Tengo que analizar mi vida. Tengo que humillarme en los pies del Señor y reconocer que, como decía Pablo, a veces hago cosas que no quiero, pero mi carne me lleva. Pero si no reconozco, ¿cómo voy a ser liberado de esas actitudes? ¿Cómo va a seguir el Señor edificando en mi vida? Si no reconozco la necesidad de Cristo Jesús en mi vida, ¿verdad? Necesitamos seguir creciendo y seguir creciendo a través de la luz. La luz que es Cristo, la luz que es la palabra. Señor, como en el principio construye en la palabra, el Señor sigue construyendo en el creyente, en la palabra, en la exposición, en la palabra del Señor. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto dura el día y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hubo un tiempo un momento de oscuridad cuando se ejecutó todo en la cruz, ¿verdad? Hasta que descendió nuestro Señor y le arrebató, ¿qué le arrebató? Las llaves de la muerte, y nos dio vida juntamente con Él. Y ahora somos la luz y la sal para este mundo. Y no predicamos. A mí a veces me dicen, todo tiene solución menos la muerte, les digo, y la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Porque el que predica eso quiere correr el mundo, porque dice, me hago viejo, ¿verdad? Y el mundo y la vida me se pasa y no estoy haciendo todo lo que está haciendo la gente, ¿verdad? Y empieza a tropezar y a caer. Pero cuando tú entiendes que tú estás enseñado por una eternidad, que tú vas a obtener un premio y vas a tener un pago por las funciones que tú has hecho, porque nuestro Señor viene con retribución, viene con pago a la vida, ¿verdad? ¿Qué pago quiere que tú te des nuestro Señor? Para ti es mejor. ¿Y qué es mejor? Que diga el Señor, pasa, siervo fiel, me fuiste. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Guardemos por lo menos la fidelidad a Cristo Jesús. Y no dejemos que hay un creador, pero hay un destructor de la creación. No permita que destruya la fe que mora en cada uno de nosotros. Amén. Damos un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a despedirnos, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a dar gratitud a nuestro Señor por su palabra. Un día más ha creado en nosotros algo, ¿verdad? Un día más. Dice Moisés, descálzate los pies porque solo santo pisa. Cuando nos ponemos la palabra del Señor y volvemos a aquellos principios donde la creación fue hecha por su palabra y creemos que estamos... ¿Qué? No digas eso, que venimos todos descalzos. Debemos de amar la palabra, amar a nuestro Señor, considerar que nuestro Señor está haciendo la obra en nosotros y considerar que Él en su creación quiere hacerlo todo perfecto. Él lo hizo todo perfecto, pero el humano deseó más las tinieblas de la luz. Amemos más la luz y la luz de Cristo. Te damos la gloria, el Señor y la honra, Padre.
esta bendita tarde, Señor. Te damos gracias por tu amor, Padre, tu misericordia, Padre, tu comprensión, Señor, por venir siempre a nuestro encuentro, Señor, para restaurar, Señor, y edificar nuestra vida. Enamóranos, Señor, cada día más de ti, Señor, para volvernos, Señor, al principio, al lugar de donde nunca debíamos de haber salido, Señor, habitar y habitar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguir construyendo, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, y hacer las funciones, Señor, que tenemos que hacer aquí en la tierra, que lleva tu nombre, Señor, allí donde hay oscuridad, para que las tinieblas no prevalezcan y prevalezca tu verdad, que eres tú, Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra de esta tarde. En el poderoso nombre de tu Jesús. Amén.